He de confesar que para mí este tema es muy, muy difícil, no solo por ser madre, sino porque como quienes me conocen saben que yo siempre he dicho que yo nací para ser mamá. Es el propósito uno de mi vida, de mi existencia, y este tema para mí es bastante fuerte y difícil. Para eso está con nosotros, o para hablar de este tema, debo decir, el doctor Roberto Epifanio, ginecólogo y especialista precisamente en estos temas. Doctor, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doc, iniciemos por explicar por qué sucede, o explicar un poco más ampliamente de lo que bien lo hizo el reportaje, ¿por qué sucede un aborto espontáneo? Mira, tenemos que entender que la naturaleza es sabia. Cuando digo sabia es que todos somos portadores de 46 cromosomas, la mujer XX, el varón XY. La célula que tiene que formar al nuevo ser es la mitad de una mujer y la mitad de un hombre. En esa división, para producir una célula que tenga la mitad de la información, se dan la mayoría de los problemas. Y vamos a hablar, por ejemplo, del problema más conocido, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es 3 cromosomas 21. En el momento de la disyunción, en el momento de la separación de los cromosomas, de esa célula única que tenía 46 a tener 21, no se separa el cromosoma 21 y dos cromosomas 21 se van a una célula y la otra se queda sin ningún cromosoma. Entonces tenemos una célula que tiene 22 cromosomas y la otra tiene 24, que es el óvulo. Ese óvulo de 24 cromosomas, al unirse con un espermatozoide que tiene 23 cromosomas, da un embrión de 47 cromosomas que le sobra un cromosoma 21 y es el famoso síndrome de Down. Oh, wow. Esa es la principal causa. Y cuando digo principal, los estudios hablan que el 60% de los abortos, incluso hay estudios que han reportado hasta 80% de los abortos, son por condiciones cromosómicas. O sea, alteraciones del embrión a nivel del número de cromosomas o alineación de los cromosomas. Y eso es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque hay muchas leyendas urbanas. Todos los días me llegan pacientes, doctor, es que yo levanté peso y aborté. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay 10.000 mujeres que levantan peso y si una aborta, eso no es una razón para decir que fue la causa del aborto. Okay. Doctor, es que me dijeron que si no me ponía progesterona iba a abortar. Falso, porque la progesterona se produce del lugar donde se ovula y si no hay ovulación no hay embarazo. Por consiguiente, no puede haber embarazo si no hay progesterona. Entonces, lo más importante que tenemos que saber es que hoy en día se reconoce que el 60-70% de los abortos se iban a dar porque son un problema cromosómico. De hecho, recientemente hemos traído al país una prueba nueva que se llama POC, P-O-C, que es una prueba que nos permite de esos restos abortivos analizar y saber cuál es el problema que tenía el embrión. Eso dice alguien, bueno, pero eso es como hurgar en la herida. No, eso es para darle la tranquilidad a la mujer que acaba de tener una pérdida, de que entienda que esa pérdida se iba a dar, que no fue por culpa de ella, porque el peor problema que tengo yo en la consulta es la sensación de culpa que tiene la mujer cuando tiene una pérdida. Claro, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué comí? ¿Qué dejé de comer? ¿Qué ejercicio hice? ¿Qué dejé de hacer? Esto viene a explicarle a esa mujer que no es culpa de ella, que es un problema de la naturaleza en el momento de la fecundación de ese óvulo. Y eso es sumamente importante para tranquilizar a la pareja. Y te lo digo por experiencia, la experiencia en medicina no cuenta. Cuando digo no cuenta, la experiencia, cuando yo digo es que mi experiencia no cuenta porque tiene que estar escrito. Pero sí, por la experiencia de muchos médicos, por muchos estudios, sabemos que una mujer que está más tranquila, que entiende su condición, sus posibilidades aumentan de embarazo. Ah, ok, porque evidentemente esta mujer que pues le toca vivir un aborto como este, después en algún momento quiere volverse a embarazar. Por supuesto. Si tú lo has dicho, tú naciste para dar vida.
esa es la función, no voy a decir número uno para no chocar contra las feministas, pero yo creo que toda mujer que nace en esta vida, su chip, o en algún momento se despertará ese chip Aunque de ser no todas, madre. he de decirle que conozco a varias que me han dicho, yo no quiero tener hijos y las respeto, las admiro antes que todo, porque no traen hijos al mundo que no van a querer. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero decir que creo que esas mujeres en algún momento se despertará el chip de la maternidad. Creo que es como el chip del casarse. Hay gente que se casa muy joven, hay gente que se casa muy tarde. Es algo muy personal. Yo pienso que en algún momento se despertará. Yo nací con el chip prendido. Ok. Doctor, para entender un poco más, después de un episodio como este, una mujer debe pasar por como todo un proceso para volverse a embarazar, no solo físico, sino inclusive hasta mental. La recomendación son 3 meses de una recuperación completa del cuerpo, y cuando digo completa me refiero a suplementos vitamínicos, recuperar su estado de salud, hablamos de peso, hablamos de ejercicio, pero un aborto temprano, y cuando hablamos temprano es un aborto por debajo de las 12 semanas, en 3 meses esa mujer ya puede estar en capacidad de volverse a embarazar. Aborto también es aquella gestación que se pierde antes de las 20 semanas. Entre las 12 y 20 semanas se solicita que no sean 3 meses, sino un periodo un poco mayor, entre 4 y 6 meses. ¿De acuerdo? ¿De qué tamaño más o menos es el feto a los 3 meses? No, es muy pequeño. Estamos hablando de 2 a 3 centímetros. Ah, es una cosa mínima. Mínima. O sea que sí se puede salir a veces sin darse cuenta, inclusive. Muchos de los abortos no sí se dan cuenta porque están sangrando, pero muchos de los abortos se tratan espontáneamente. Cuando digo espontáneamente es que cuando la vas a ver, la paciente está embarazada y cuando la vas a ver ya dentro del útero no hay nada. Ay, no, doctor. Entonces, en ese momento la paciente pues ya dejó de estar embarazada. ¿Y cómo le dice eso a una paciente? No, la paciente acude contigo porque está sangrando. La paciente está sangrando y te dice, doctor, vengo sangrando. Usualmente son embarazos muy pequeños. Cuando uno la ve, le digo, sabes que ya no hay nada dentro del útero, se ha perdido el embarazo, pero vamos a hacer las siguientes medidas para que pronto te puedas embarazar. Caramba, doctor, tenemos una llamada a través de nuestras líneas telefónicas. Carmen, desde Bellavista, nos llama a esta hora. Carmen, buenos días. Muy buenos días. Disculpa, mi pregunta es si los ovarios poliquísticos tienen que ver con la pérdida de bebés. Ya yo he tenido 4 abortos y en especial uno de 5 meses. Gracias, Carmen. Este tema en realidad me afecta mucho. Bueno, mira, el de 5 meses difícilmente está relacionado a un a un ovario poliquístico. Sí hay una tendencia, hay varios estudios que hablan de que el ovario poliquístico está relacionado a mala ovulación y por consiguiente a pérdidas, pero muy tempranas. Cuando digo muy tempranas, menos de 8 semanas de embarazo. Por consiguiente habría que estudiarla por qué está perdiendo. Como le expliqué, hoy en día el 60-70% de las pérdidas se considera que son un problema genético del embrión, pero hay un 25% de las pérdidas que está relacionada a trastornos anatómicos. Y cuando digo trastornos anatómicos hablamos de problemas a nivel del útero, problemas a nivel de las trompas. Y por supuesto hay un 5% de las veces que está relacionado a procesos autoinmunes llamados trombofilia. ¿En español? Que el cuerpo ataca al propio cuerpo. O sea, el cuerpo produce sustancias que van a atacar al embarazo y por consiguiente producir una pérdida, un aborto. Lo que pasa es que esos son muy infrecuentes. Hay un boom porque las trombofilias son una enfermedad relativamente nueva. Cuando digo relativamente nueva es que empezaron a ser ampliamente estudiadas a partir de los años 90. Y todo en medicina que tiene menos de 20 años, pues podemos decir que es relativamente nuevo. Sí. Entonces, se ha querido achacar o se ha querido decir que la trombofilia es un factor muy importante en los abortos, pero tenemos que entender que no es más del 5% de las pérdidas. Y cuando sabemos que en la población por debajo de 38 años, bien lo dijo el estudio o la presentación, es que 1 de cada 10 mujeres tendrá una pérdida. Eso significa que es un 10%. Si vamos por encima de los 38 años, eso sube a 15 o a 20%. O sea, una mujer de 40 años tiene un 20% de probabilidades de aborto. Y de ese 20%, el 70% es por el embrión anormal. Okay. Y solamente un 25% es anatómico y un 5% es trombofilia. Tenemos más llamadas, doctor. Jessie es de San Miguelito. Buenos días, Jessie.
Buenos días. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Siempre lo tienes ahí. Te escuchamos, mi amor. Ajá, quiero saber cuáles son los cuidados que debe tener una paciente luego de haber tenido un aborto. Excelente, excelente pregunta. Gracias, Jessy. Eso es muy sencillo. Indudablemente que el cuerpo en un periodo de 14 a 21 días recuperará su estado normal. Y cuando digo normal es, digámoslo, recuperará el estado en el que estaba antes de embarazarse. Eso, en ese periodo, en esos 14 a 21 días, la paciente dejará de sangrar, la paciente volverá a un estado normal. El cuidado, usualmente, y lo recomendado es, uno, la ingesta de ácido fólico, porque el ácido fólico es la vitamina que se necesita para la división celular. Y una de las principales vitaminas que se depleta durante el embarazo es el ácido fólico. Hoy en día estamos viviendo un problema serio por todas estas dietas estrictas, que yo no estoy en desacuerdo con las dietas, estoy en desacuerdo con las dietas estrictas que van a eliminar, digamos, ciertos nutrientes. Entonces tenemos que suplementar a la paciente con ácido fólico. Hierro, porque otra de las cosas que se pierden durante el sangrado es hierro. Entonces, la mayoría de los complementos o de los suplementos vitamínicos tienen hierro y ácido fólico. Y complejo B porque también es una vitamina que está íntimamente relacionada con la división celular. Entonces, esas tres vitaminas son sumamente importantes. Si además me preguntan a mí, yo soy fanático de decirle a las pacientes que es importantísimo que recuperen su estado de salud general y para eso se requiere obligatoriamente hacer ejercicio. Ejercicio 3 veces por semana es para mantener un peso ideal. Ejercicio de aquella persona que está en sobrepeso es 5 veces por semana, no 3. Porque vienen y me dicen, no, doctor, es que yo hago 3 veces por semana de ejercicio y no bajo de peso. Eso no va a bajar de Es que peso. eso no va a bajar de peso, necesitas 5. Y tú, yo creo que eres una experta en el tema, así que pudieras decir que es importante que esa paciente recupere haciendo ejercicio por lo menos unas 5 veces. Y como quiera que sea, siempre buscar o recurrir a buscar ayuda a nivel emocional. Por supuesto. Digo, la ayuda emocional tiene que ir de la mano de la ayuda del ginecólogo. Uno tiene como ginecólogo, como especialista, tiene que tener la habilidad de detectar a esa paciente que está cursando por una depresión. Recordemos que una pérdida es una transición. Todos tenemos que transitar por esa fase de duelo. Es un duelo. Es un duelo, pero todos tenemos que ser capaces de salir de la fase del duelo. El problema es cuando nos quedamos estancados en la fase del duelo. Tenemos la capacidad de sentirnos mamás apenas nos dicen, ay, es positivo, ajá, y usted no tiene ni 3 semanas de estar embarazada. Si usted es madre, usted sabe que uno ya se siente mamá, o sea, ya se vio de que, ajá, ok, eso debe ser terrible. Tenemos una última llamada desde Betania, Edelmira. Buenos días, mi amor. Edelmira, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Buenos días, mi amor. Sí, una pregunta, por favor. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Buenos días. Sí. Adelante, Edelmira. Ok. Doctor, una mujer embarazada de 3 meses que no siente el bebé y pues lo que resulta es que está muerto. ¿A qué se debe? Gracias, Edelmira. Doctor. No le escuché, no le entendí bien la pregunta. Ok, los movimientos fetales se sienten a partir, dependiendo de si es primeriza, 18 a 22 semanas de embarazo. Como si 5 meses, ¿no? 4 meses y medio en adelante. Ajá. Y se siente como una culebrita, como un Bueno, hay pececito. muchas, hay unos que sienten unos pinchacitos, hay otros que sienten culebritas, hay otras que sienten burbujitas, bueno, hay muchas formas. Ok. Por debajo de las 15 semanas, hay que entender que la probabilidad de pérdida sin sangrado es muy baja. Entonces, las recomendaciones de vigilancia del embarazo por debajo de las 15 semanas son básicamente no ver sangrado. En el momento que hay un sangrado, hay que solicitar ayuda. Correr para el hospital, para donde el doctor. No. Correr no, solicitar ayuda. ¿Por qué? Porque la mayoría, y cuando digo la mayoría es el 80% de las mujeres embarazadas manchan en algún momento y por consiguiente no hay que correr porque solamente un 10% lo van a perder. El correr no ayuda a evitar la pérdida. El reposo es el primer tratamiento para la pérdida.
Que es como usted nos decía al principio, que si el bebé Viene se va mal, a ir, se va a ir. Independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, si se tiene que ir, se tiene que ir. Exactamente. Porque la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Y porque quienes creemos en un Dios sabemos que hay un plan escrito y eso sucede lo que tiene que suceder. Exactamente. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque para mí, como médico, lo más importante es la paciente. Yo entiendo que el embarazo es sumamente importante y yo soy un especialista en ginecología y obstetricia, pero yo tengo que verlo como un todo, como un ente. Mientras ese bebé no salga, sigue siendo parte de la mamá. Y para mí un estado depresivo, un estado de ansiedad es peor para ese embarazo. Entonces es más importante tranquilizarla. Entonces, muchas veces lo que le decimos es, recuéstate, vigila, no te preocupes que yo te voy a ver hoy. Pero yo necesito en este momento que descanse. Y ese es el momento en que la paciente empieza a ponerle 300 WhatsApp, 800 mensajes y 500 llamadas. Pero mira que la mayoría se tranquilizan cuando tú le dices, en este momento es más importante reposar que verle el corazón. Porque si hay un sangrado y está un lugar sangrando, el reposo va a hacer que pares de sangrar. Okay. Que en cambio caminar, llegar a la consulta, verte, puede empeorar muchas veces el caso. Ok. El doctor Epifanio ha estado con nosotros en esta mañana. Él es ginecobstetra. ¿Dónde lo podemos conseguir, doctor? Bueno, yo soy parte del grupo IBI Panamá. Yo soy el director. Estamos en calle 50, justo frente al Tornillo, al edificio Tornillo o ASA, como le quieran decir. La central telefónica es 212-5484. Gracias por haber estado con nosotros Gracias a en esta ustedes. mañana.